Hoy, el gran reto, yo diría, que la gran oportunidad es utilizar el enorme potencial que representan las tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr la inclusión social de amplios sectores de la población y superar la pobreza de forma más rápida y más efectiva, apoyando el desarrollo del capital humano. Si algo tenemos en México y en Sonora es talento, necesitamos aprovecharlo. Como lo han señalado la Organización de las Naciones Unidas, las tecnologías de la información y las comunicaciones encierran la promesa de hacer del mundo un lugar más justo. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen una amplia repercusión en el desarrollo y son potentes instrumentos para la generación de ingresos, ya sea a través de la integración al mercado de trabajo o bien del impulso a microempresas sociales, así como para mejorar el acceso a la educación y a otros servicios como la salud. Son consideradas como un medio efectivo para que los países en desarrollo puedan vencer etapas del mismo y barreras tecnológicas para alcanzar un crecimiento económico más elevado y de base social mucho más amplia. El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones no se limita solamente a promover el crecimiento, que por sí mismo es importante, sino que también incluye dimensiones no relacionadas con el ingreso, como el acceso a bienes culturales, a servicios de gobierno electrónico, el empoderamiento de los ciudadanos para una participación más efectiva en la democracia y en la rendición de cuentas. Son algunas de las razones que llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar en junio de 2011 el acceso a Internet como un derecho humano, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la situación actual? La siguiente. Se calcula que para 2012 hay un total de 2.270 millones de usuarios de Internet, casi el doble de lo que había en el 2007. Esta es una gran nación constituida más allá de los límites geográficos. Una de las regiones donde el Internet ha tenido un crecimiento más expansivo ha sido África, donde en los últimos 5 años los internautas se han incrementado en más de 3 veces, al pasar de 34 millones a 140 millones de usuarios. Es un crecimiento que está asociado sin duda con el crecimiento del uso de los dispositivos móviles, particularmente los teléfonos celulares inteligentes, que están sustituyendo a las computadoras portátiles y de escritorio como un medio idóneo para conectarse al Internet por su bajo costo. Si bien persiste la pobreza generalizada en estos países africanos, en los últimos años la utilización de la telefonía móvil ha crecido allí con más rapidez que en cualquier otra región del mundo. Se estima que actualmente hay 500 millones de abonados a la telefonía móvil en todo el continente, frente a 246, casi la mitad, que había en el 2008. Se estima que los proveedores de redes móviles han invertido más de 90.000 millones de dólares en África y en algunos países constituyen actualmente las empresas más lucrativas e importantes generadoras de empleo. Hoy en día los ingresos y los gastos por concepto de telecomunicaciones aportan en términos medios el 7% del Producto Interno Bruto en muchas de las economías africanas, mientras que la inversión en comunicaciones ha llegado al 5% aproximadamente de la inversión total del continente. De ese tamaño es la aportación que hacen las TIC. A finales de 2010, África superaba a Europa Occidental ya en el número de conexiones a telefonía móvil. Se espera que para el 2015 más de la mitad de la población mundial esté utilizando teléfonos móviles, teléfonos celulares. La siguiente. En México, el número de internautas ha tenido un crecimiento exponencial. De acuerdo a la COFETEL, hoy 43.1 millones de mexicanos cuentan con acceso a Internet. Esto es 8 veces más que hace 12 años. La siguiente. También se ha duplicado el tiempo promedio de conexión diario del internauta mexicano en los últimos 5 años. En 2012, el internauta mexicano se conecta en promedio diario 4 horas con 9 minutos. Todo ello sucede a pesar de las restricciones en el acceso a Internet
que sigue siendo caro y malo en México. Existe una acentuada falta de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, donde una empresa detenta el 57% de las suscripciones a servicios de banda ancha, ofreciendo precios altos de prácticamente 389 pesos, una baja velocidad de 2 a 5 megabytes por segundo. Una conexión, por ejemplo, de ese tipo puede llegar a costar alrededor de 140 pesos en el Reino Unido. De acuerdo con el INEGI, el 60% de los hogares con computadoras sin conexión a internet aducen como principal causa la falta de recursos económicos. Es un tema pendiente que es urgente abordar desde el ámbito de las políticas públicas y de esa visión de país que todos tenemos que construir. Por favor, no la muevan. El 59%, prácticamente 6 de cada 10 internautas mexicanos, tiene menos de 24 años de edad. Hablamos de un segmento de población muy joven. Por otra parte, hay equidad de género en acceso al internet. Estos perfiles no constituyen datos estadísticos, influyen en el tipo de información y lenguaje que dominan las redes sociales, en los trending topics, en los hashtags, en los hábitos de consumo electrónico, en las pautas publicitarias de las empresas que anuncian productos y servicios a través de la web. El internet se ha vuelto ya un mercado muy segmentado, con productos específicos para usuarios específicos, de acuerdo con su edad, nivel socioeconómico, preferencias sociales, culturales o políticas. En fin, estamos frente a un mercado y un mundo muy sofisticado. La siguiente. Del total de internautas mexicanos, el 34.6% se conectan diariamente, 49.2% se conectan desde su hogar, aunque resulta significativo el porcentaje de 37.4% que accesa a la web a través del uso de sitios públicos con costo, generalmente cafés internet, que cobran en promedio entre 10 a 15 pesos por hora, lo que constituye un reflejo del bajo equipamiento que tienen todavía los hogares mexicanos, tanto en materia de equipos de cómputo como de acceso a redes de banda ancha a nivel domiciliario. Un tema que tiene que ver con la falta de recursos económicos, algo en lo que haré una profundización más adelante. 62% de los internautas se conectan para obtener información, 61% lo hacen para comunicarse a través del correo electrónico o las redes sociales, y algo interesante, el 32% utilizan las web con fines educativos. Resulta muy bajo, sin embargo, el porcentaje que utiliza los servicios de banca electrónica, resultado de dos fenómenos. En primer lugar, el escaso grado de penetración de los servicios bancarios en México, una situación que tenemos que resolver, y por otro, la ausencia de una cultura financiera digital. La siguiente. ¿Cuál es el estado de la brecha digital en México? ¿Cuál es la relación con los niveles de pobreza prevalecientes en el país? La siguiente, por favor. Aún con el acelerado crecimiento en el acceso a internet en México, la penetración sigue siendo muy por debajo de los niveles internacionales. En un comparativo de 29 países, México figura en el último sitio con el número de usuarios en internet por cada 100 habitantes, apenas 36.1 contra 94 de Noruega, que es líder en este listado. En penetración de internet, México se encuentra incluso por debajo de Perú y de Colombia, países cuyo nivel de ingreso per cápita en promedio es 35% menor al de México. La siguiente. Persiste también una fuerte brecha de desigualdad en el acceso a internet al interior del país, mientras que en Baja California Sur, Distrito Federal, Baja California, Sonora, los niveles de acceso promedio son del 40%, en Oaxaca, en Chiapas y Tlaxcala apenas promedian el 10%. La siguiente. El nivel de ingreso es un factor que influye de forma determinante en la brecha digital. De acuerdo en el INEGI, en el 2010, el 67% de los hogares del último decil de ingresos, donde se concentra la población más rica, contaba con acceso a internet, esto es 18.3 puntos porcentuales más que 2 años anteriores. En cambio, solamente el 2.5% de los hogares de los primeros 2 deciles de ingresos, los más bajos, donde se ubican los más pobres,
contaba con acceso a Internet, misma situación que no cambió del año del 2008. La siguiente. A nivel municipal las diferencias son más críticas todavía. Los municipios que concentran el mayor número de personas en pobreza son aquellos con menor acceso a Internet. Los municipios que concentran el 45% de personas en pobreza tienen un acceso a Internet inferior al 10%. ¿A qué nos lleva todo esto? Los hogares y las personas que no tienen acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones son persistentemente más pobres en cuanto a capital financiero, físico y humano, y eso se transforma en un círculo vicioso porque a su vez la carencia de estos activos potencia los niveles de pobreza. Necesitamos romper con esta inercia, a no permitir que el mercado, que siempre es socialmente excluyente, se imponga sobre el interés colectivo y a instrumentar desde el Estado políticas y estrategias activas que garanticen a los más pobres un acceso irrestricto a las nuevas tecnologías. Romper la brecha digital es un asunto que no se va a corregir simplemente con las inversiones y las políticas empresariales de expansión de las telecomunicaciones y de los servicios de Internet. Eso lo hemos visto aquí y en otros países. Ayuda, pero no corrige totalmente. Como hemos visto anteriormente, existen enormes asimetrías en el acceso a la web entre personas y entre territorios. La siguiente. Y esto me da pie a presentarles algunas acciones que estamos implementando en México para hacer del acceso al Internet efectivamente un derecho colectivo tal y como lo plantean las Naciones Unidas. La siguiente. El acceso a las tecnologías de la información significa más capital humano y más capital social. Individuos más empoderados y por tanto la posibilidad de superar la pobreza. Inclusión digital para la inclusión social. Por lo anterior, resulta determinante que el acceso a Internet sea considerado una herramienta educativa en todas las escuelas del país, sin exclusión. En este sentido, México desafortunadamente hoy se encuentra muy rezagado. De acuerdo con la encuesta del Foro Económico Mundial en 2011, México se encuentra en el lugar 82 de 142 países en el acceso de Internet en las escuelas. La siguiente. Más datos sobre nuestro preocupante rezago. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que en México solamente 2 de cada 10 niños graduados de primaria son usuarios de Internet. Por su parte, la CEPAL estimó que en 2010 solamente el 9.5% de la población que se encontraba en algún proceso educativo usaba Internet como auxiliar en el desarrollo de sus actividades. Todo ello resulta muy preocupante porque está demostrado que el Internet es una formidable herramienta para mejorar la instrucción escolar de los niños y los jóvenes. ¿Por qué tanta importancia a la educación? Porque la educación es un factor estratégico para el fortalecimiento de la competitividad, el empleo y la cohesión social. Las naciones que hoy se encuentran a la vanguardia en los índices de desarrollo humano y en la economía global se caracterizan por haber realizado inversiones sostenidas en educación de su población. En México, educar, bien a inicios del siglo XXI, implica avanzar de manera firme en 3 tareas fundamentales. La primera es formar individuos capaces de razonar y resolver problemas, lo que implica una revisión a fondo del obsoleto modelo pedagógico vigente de la educación pública basada en la memorización de los conocimientos. La segunda tarea es convertir a la educación en una herramienta de construcción de ciudadanía que fortalezca en los niños y los jóvenes los valores de la civilidad, el respeto, la tolerancia y el aprecio por las instituciones, la legalidad y la democracia. La tercera tarea es hacer de la educación la vía de acceso a la sociedad del conocimiento, con el uso intensivo de la tecnología informática y el Internet y, por supuesto, las redes sociales. La razón es muy simple. Los trabajos del mañana, que ya son hoy, serán más y más un asunto de producir, intercambiar y transformar información y conocimiento. La siguiente. Estamos impulsando el acceso a las tecnologías de la información para las personas más vulnerables a través de los centros comunitarios de aprendizaje, que son espacios destinados al desarrollo de capacidades y habilidades
mediante el uso de computadoras con acceso a Internet. El propósito central de estos centros de aprendizaje, ubicados en las localidades más aisladas y marginadas de la geografía rural, es contribuir a reducir la brecha digital mediante el uso de las herramientas tecnológicas, acceder a la oferta de cursos de capacitación para la vida y para el trabajo, estimular las capacidades y habilidades técnicas de los habitantes de las zonas marginadas, poner al alcance de la población marginada una ventana a los programas y apoyos que ofrece todos los gobiernos, promover el desarrollo comunitario en 3 dimensiones: humana, social y económica, por medio del conocimiento difundido a través de la red. Los centros comunitarios de aprendizaje se instalan en convenio con los gobiernos estatales y municipales, así como organismos de la sociedad civil y del sector privado. Entre 2007 y 2012 se han instalado 1.408 centros comunitarios de aprendizaje, de los cuales 1.270 se encuentran en municipios de muy alta y alta marginación. Hoy, gracias a estos centros y a las posibilidades que ofrece el Internet, una mujer, por ejemplo, de la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres de México, puede alfabetizarse. Un joven de la selva de Chiapas puede obtener un título de secundario o preparatoria en línea, abatiendo con ello el rezago educativo. Un habitante de la Sierra de Durango puede capacitarse para emprender un proyecto productivo que le permita generar sus propios ingresos y opciones de autoempleo productivo para los habitantes de su comunidad. Una mujer puede tener acceso a la telemedicina para evitar las complicaciones en el parto o prevenir el cáncer. Una madre del semidesierto de Coahuila puede chatear con su hijo migrante que radica en Los Ángeles o en Houston. Hay un profundo sentido humano en el uso de la tecnología. La siguiente. En Sonora, Cedesol está impulsando en alianza con el gobierno del estado y la Fundación Nueva Generación Sonora un proyecto denominado Un Nuevo Futuro, con un gran esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación Pública. En Sonora estamos demostrando que cuando compartimos un objetivo, absolutamente todo se puede vencer. Nuestros niños son nuestra mejor apuesta y eso nos invita a generar los arreglos y los acuerdos suficientes. Este proyecto Un Nuevo Futuro busca brindar herramientas para que todos los niños tengan acceso al conocimiento y desarrollen habilidades que en un futuro les brindará más y mejores oportunidades. Se está proponiendo crear una nueva generación de sonorenses que le permitan un salto cuántico. Ya Sonora no debe de compararse solamente con los estados fronterizos de la zona norte. Sonora tiene que compararse para poder crecer con las mejores economías del mundo. Es el momento de levantar la vista y ser ambiciosos. Tenemos con qué, tenemos destino, tenemos historia. Los componentes del proyecto son la dotación de la computadora. Tal vez esto es lo más vistoso, pero es simple y sencillamente un dispositivo, un medio para tener acceso a la conectividad de Internet, a los contenidos educativos digitales más importantes que hay en el mundo a través de Khan Academy y otros diferentes aliados, la instalación y funcionamiento de centros comunitarios de aprendizaje, la capacitación continua, no solamente de los niños, no solamente de los maestros, de los propios padres de familia, y lo que es definitivo para que estos proyectos prendan y permanezcan, la participación ciudadana. Un Nuevo Futuro, la siguiente, es un proyecto pionero a nivel nacional y es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil. Con una inversión de Cedesol de cerca de 12 millones de pesos se han entregado a la fecha, junto con las inversiones del gobierno del estado y la aportación de los empresarios agrupados en la Fundación Nueva Generación Sonora, más de 2.900 computadoras portátiles a 4 primarias completas. Y es una verdadera caricia al corazón y una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Todos, absolutamente todos, estamos felices y contentos y estoy seguro que URES va a cambiar con el esfuerzo y el talento de todos esos niños que hoy tienen un nuevo futuro. También hemos abierto 54 centros comunitarios de aprendizaje. La siguiente. La visión del proyecto, que se trata de un anhelo y un compromiso compartido de diversos actores públicos, sociales y privados, es tener para el 2015 una computadora por niño y maestro con conexión a banda ancha en las primarias públicas de Sonora. Esto es una meta muy ambiciosa,
pero estoy seguro que los sonorenses, con nuestra firme voluntad para asumir los retos, con nuestra cultura del esfuerzo que nos ha caracterizado, con nuestra tenacidad y nuestra profunda visión de equidad social, podemos lograrlo. Es el momento de decidirnos, es el momento de abrazar el futuro con fuerza, es el momento de mirar a los niños que menos tienen y decirles que sí es posible un nuevo futuro, que se construye todos los días con el esfuerzo de los maestros, de los padres de familia, de los funcionarios públicos. No vamos a cejar hasta conseguirlo. Sonora está llamado a ser líder nacional e internacional. Hoy iniciamos la tarea, esperemos pronto rendir nuevas cuentas y mejores. ¿Cuáles son algunas de las tareas que vislumbro para hacer que las tecnologías se conviertan en la poderosa herramienta de equidad social que todos anhelamos? Voy a mencionar solo algunas. 1. El gobierno federal debe constituirse en motor de esta iniciativa actuando en forma articulada con la sociedad civil, las empresas privadas y el sector académico hoy presente. Negociar la participación de las empresas privadas en proyectos orientados al uso social de las tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciendo tarifas preferenciales para fomentar la conectividad de la población con escasos recursos. A diferentes se les tiene que tratar diferentes para que en algún momento sean iguales. Regular los costos y controlar la calidad del servicio de banda ancha, que hoy en México es lento y caro, para hacerlo accesible a la mayoría de la población. Asegurar el tendido de infraestructura aún en áreas de poca densidad o consideradas no rentables como localidades rurales y zonas marginadas periféricas a los centros urbanos. Hoy la red dorsal estatal es un ejemplo de que el gobierno sí puede solucionar esa inequidad. Crear y administrar centros de acceso público a Internet, fundamentalmente en áreas de bajos ingresos o de baja densidad poblacional. Implementar acuerdos con organizaciones comunitarias y la sociedad civil para la administración y uso de centros de acceso público a Internet. Implementar acuerdos entre el gobierno y los cibercafés o centros de acceso privados, que ya vimos que representa el 40% del acceso a Internet, para comprar horas de conectividad para estudiantes y la población de bajos ingresos. Promover la producción de contenidos regionales y locales en Internet, adaptados a las necesidades sociales, perfiles culturales, étnicos y de sectores específicos de la población, premiando a los websites que ofrezcan los mejores proyectos. Generar servicios en línea que respondan a las necesidades de la población de bajos ingresos y colocar la tecnología al servicio de la población en todos los programas nacionales y sectoriales. Tiene que ser totalmente transversal y como herramienta para luchar contra la pobreza de manera estructural. Son solo algunas de las tareas que considero indispensables. Seguramente ustedes tendrán muchas más. Hoy queremos precisamente que la tecnología se convierta en un factor de equidad para unir a los hombres en la ciudadanía plena, en el disfrute de sus derechos sociales y humanos y en su posibilidad de tener voz y voto en la construcción de la democracia. México puede ser la punta de lanza. Sonora puede ser el ejemplo a seguir. Los sonorenses estamos llamados a trascender. Sonora tiene que constituirse de una vez por todas en líder y un referente internacional en materia de educación y el uso de las tecnologías, principalmente con la gente más marginada.